Cada Nochebuena, Luca Moretti hacía lo mismo. Se paraba junto a la alta ventana de su estudio con una copa de whisky añejo en la mano, contemplando la tranquila nevada que cubría la ciudad de Snow Ridge, Vermont. No, Vermont. La escena exterior parecía sacada de una postal. Luces cálidas brillaban en cada casa. El humo se elevaba suavemente de las chimeneas y el débil sonido de la música navideña flotaba en el aire fresco. Sin embargo, dentro de su mansión, el silencio era absoluto. La casa en sí no se parecía en nada a las viviendas modernas que se alineaban en las calles más nuevas de la ciudad. Era de piedra antigua y madera oscura, construida hace décadas por hombres que entendían que las paredes debían soportar peso. Los suelos eran de madera noble, pulida y alisada por el paso del tiempo. Los muebles eran de cuero y roble, pesados y sólidos. La luz ámbar de una única lámpara proyectaba largas sombras por toda la habitación. El aire olía débilmente a puros, libros antiguos y al whisky que apenas tocaba. La casa de Luca era grande, estaba impecablemente cuidada y completamente vacía. El árbol de Navidad en la esquina estaba decorado con adornos plateados y blancos, elegantes pero fríos. No había regalos debajo. La chimenea estaba apagada. El único sonido provenía del tic-tac de un reloj en algún lugar del pasillo y del ocasional crujido de la madera vieja que se asentaba con el frío. Se quedó quieto, con su reflejo difuminado en el cristal que tenía delante. La nieve caía fuera en copos gruesos y suaves, arremolinándose bajo el resplandor de la farola al final del largo camino de entrada. En algún lugar de la carretera, alguien se rió. Un perro ladró. Las campanas de viento tintinearon en el porche de un vecino. Luca Moretti lo tenía todo sobre el papel. A sus 38 años, era un hombre con medios e influencia. Su nombre tenía peso en ciertos círculos, el tipo de peso que no necesitaba explicaciones. En la ciudad, sin embargo, se le conocía simplemente como el hombre que vivía solo en la antigua mansión de Pine Hollow Road. No asistía al festival anual de Navidad. Nunca se unía a los cantantes de villancicos. No saludaba desde el porche de su casa en Snow Ridge, donde la gente todavía se prestaba azúcar y llevaba pasteles a los nuevos vecinos. Luca Moretti era un fantasma con un abrigo a medida, una sombra que pagaba sus facturas a tiempo y se mantenía al margen. Y, sin embargo, cada año en Nochebuena se encontraba aquí, junto a la ventana, esperando. Nunca pudo explicar exactamente qué esperaba. No sabía a quién esperaba. A un extraño, a una sombra, o tal vez solo a un sonido que rompiera el silencio. Quizás incluso a un milagro en la nieve. Tomó un pequeño sorbo de whisky y volvió a dejar el vaso sobre la mesa sin saborearlo. Cada detalle de la velada le resultaba dolorosamente familiar. La cena intacta calentándose en la estufa. La manta doblada en el brazo del sillón de cuero. La única cadena de luces del árbol que nunca parpadeaba. Todo se repetía como un ritual, año tras año, todo cargado de recuerdos. La nieve se acumulaba en el alféizar de la ventana a medida que avanzaba la noche. Luca miró el reloj antiguo de la repisa de la chimenea. Eran casi las 9 de la noche. Otra Nochebuena que casi había llegado y se había ido, igual que la anterior y la anterior a esa. Aún así, se quedó junto a la ventana. Aún así, siguió mirando. El dolor en su pecho era silencioso pero constante. No era agudo, solo omnipresente, como una canción que no se podía oír del todo pero que nunca dejaba de sentirse. Afuera, a través del cristal esmerilado, vio un movimiento cerca de la verja. Enzo, uno de sus hombres, estaba de pie bajo la farola, con el cuello levantado para protegerse del frío, y su aliento visible en el aire helado. El hombre hizo un breve gesto con la cabeza hacia la casa. Todo en orden, como siempre. Luca se dio la vuelta, exhalando lentamente. Y entonces llegó. Un sonido. Débil, pero inconfundible. 3 golpes cortos en la puerta principal. Luca se giró bruscamente, sin estar seguro de haber oído bien. Se quedó paralizado durante un segundo. Nadie llamaba nunca a su puerta, y mucho menos en Nochebuena. Otra pausa. Entonces volvió a oírse el golpe,
esta vez un poco más fuerte, seguido del suave crujir de la nieve bajo unos pequeños pies. Se dirigió lentamente hacia la puerta, cada paso sobre el suelo de madera le resultaba más pesado que el anterior. En la entrada, dudó antes de colocar la mano sobre el pomo del latón. Cuando abrió la puerta, el aire invernal entró con fuerza, frío, fresco y sorprendente. Y allí, en el escalón de la entrada, estaba una joven con el pelo rubio pálido recogido cuidadosamente bajo una bufanda de punto gastada, con nieve pegada al dobladillo de su abrigo. A su lado, una niña con un vestido rosa brillante y manoplas blancas sostenía una pequeña caja envuelta en papel rojo, con las mejillas sonrosadas por el frío. Ambas lo miraron, parpadeando ante la nieve que caía. La niña sonrió tímidamente. La mujer abrió la boca para hablar. Luca no dijo nada. Se limitó a mirar. Permanecieron juntos en el porche, tres desconocidos en el suave silencio de la noche de Navidad, con la nieve revoloteando suavemente a su alrededor, justo cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar en la distancia. La mujer sonrió suavemente, con el aliento visible en el aire frío. «Hola», dijo. «Espero que no estemos interrumpiendo nada». Lucas se quedó en la puerta, indeciso. Su expresión no revelaba nada, pero sus ojos se desplazaron de su rostro a la niña que estaba a su lado. La niña ladeó la cabeza y levantó la pequeña caja que sostenía con sus manos enguantadas. «Hemos traído galletas», dijo alegremente. «Se las vamos a dar a nuestros nuevos vecinos». La mujer soltó una risa tranquila. Insistió en que las entregáramos esta noche. Dijo que las galletas de Navidad saben mejor cuando se comparten. Luca miró a la niña y luego a la mujer. Había algo en ellas que le parecía completamente fuera de lugar y, sin embargo, extrañamente adecuado. «Ya veo», dijo finalmente. Su voz era baja, mesurada, y transmitía una calma que hacía que la gente le escuchara sin saber por qué. «Acabamos de mudarnos», continuó la mujer. «Al final de la calle, la casa azul con la puerta roja». Extendió una mano enguantada. «Soy Laia Hartwell y esta es mi hija Poppy». La niña saludó con la mano. «Hola». Lucas se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo en silencio. Bajó la mirada hacia la mano extendida y la estrechó brevemente. Su apretón fue firme, pero cuidadoso. «Luca», dijo. Se hizo a un lado y señaló el cálido interior. «Aquí fuera hace frío. Entren». Las palabras no eran una pregunta, eran una oferta, hecha sin vacilar. Laia levantó ligeramente las cejas, sorprendida. «¿Estás seguro?» Él asintió levemente. «Sí». Laia sonrió, esta vez con más calidez. «Gracias». Guió a Poppy al interior, sacudiendo la nieve de sus abrigos al cruzar el umbral. Cuando Lucas cerró la puerta, algo cambió. El silencio de la casa, antes tan pesado, se sentía casi respirable. Poppy miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, fijándose en los techos altos, las vigas de madera oscura, el árbol desnudo que se erigía silenciosamente en una esquina y el cálido resplandor ámbar de la lámpara. «Vaya», susurró, «parece un castillo». «Es solo una casa», dijo Luca en voz baja. «Pero es muy, muy tranquila», añadió ella con la voz resonando ligeramente en la quietud. Laia sonrió, pero sus ojos vagaron pensativos por el espacio. No había música, no había olor a comida, no había señales de vida cotidiana. Siguieron a Luca hasta la cocina. La habitación era anticuada, pero estaba impecable. Armarios oscuros, encimeras de piedra, ollas de cobre colgadas de ganchos de hierro. Había una sola olla sobre la estufa, de la que salía suavemente vapor. Laia colocó la caja de galletas sobre la encimera mientras Poppy se acercaba a inspeccionar los altos armarios. «Espero que te gusten las galletas con trocitos de chocolate», dijo Laia abriendo la caja. «Probamos con las de jengibre, pero alguien se puso creativo con las especias». Poppy se rió. «Pensé que necesitaban canela y ketchup». La boca de Lucas se crispó, casi en una sonrisa. El sonido lo sorprendió incluso a él. «Me alegro de que hayas elegido las de chocolate». De repente, Poppy olfateó el aire y abrió mucho los ojos. «¿Es chocolate caliente?» Lucas se giró rápidamente. Se había olvidado de la olla calentándose en el fogón. Se movió para apagar el fuego. «Sí», dijo. «¿Quieres un poco?»
Sí, por favor, dijo Poppy, saltando ligeramente. Él cogió las tazas. Su mano se detuvo sobre la pila habitual y luego se movió hacia la parte trasera del armario. Sacó un par de tazas antiguas de cerámica, de color marfil con ribetes florales azules. Limpió con cuidado el polvo de los bordes antes de servir el chocolate. Le dio una taza a Poppy y la otra a Laia. Ella la aceptó con una mirada breve, pero elocuente. Está muy bueno, dijo Poppy después de dar un sorbo. Me alegro, respondió Luca. Ella balanceó las piernas bajo la silla, con los pies sin llegar a tocar el suelo. Hemos estado llevando galletas a todas las casas que podemos, dijo. Mamá dice que es nuestra tradición familiar, aunque solo seamos nosotros. Es algo que empezamos hace unos años, añadió Laia, para enseñarle que dar es lo que hace que esta época se sienta como Navidad. Luca no dijo nada. Se limitó a observar a Poppy beber cacao de una taza que no se había tocado en 6 años. Había algo en ella, su alegría, su honestidad, que llegaba a lugares donde el calor y la luz nunca habían llegado. Y por primera vez en mucho tiempo, Luca no se sintió como un extraño en su propia casa. La cocina tenía la misma tranquila perfección que caracterizaba al resto de la casa. Encimeras impecables, decoración minimalista y todo en su sitio. Pero esa noche, algo inesperado ocupaba el centro de la mesa. Una bandeja ligeramente agrietada con galletas caseras envueltas en papel pergamino y atadas con una cuerda. Luca colocó 3 tazas de cerámica con chocolate caliente sobre la mesa, deslizando con cuidado una servilleta debajo de la más pequeña para que las manitas de Poppy no se quemaran. Se movía con silenciosa precisión, poco familiarizado con el ritmo de ser anfitrión. Se reunieron alrededor de la mesa. Laia colgó su bufanda sobre el respaldo de su silla. Poppy se movía en su asiento, balanceando las piernas, con su vestido rosa asomando por debajo del abrigo. Durante un rato, solo se oía el tintineo de las cucharas y el crujir de las migas de galleta. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo la calle de blanco. Los ojos de Poppy se posaron en el pequeño árbol de Navidad artificial que había en la esquina, desnudo, salvo por una pálida estrella en la copa. ¿Por qué está triste su árbol, señor Luca?, preguntó ella. Luca parpadeó. ¿Triste? Ella asintió. Parece que no tiene a nadie con quien jugar. Laia se rió suavemente. Luca, tomado por sorpresa, esbozó una leve sonrisa. Bueno, dijo, lleva un tiempo viviendo solo. Supongo que se ha acostumbrado. Esa respuesta pareció satisfacerla por el momento. Mientras Laia y Luca charlaban sobre la ciudad y la cafetería donde ella trabajaba, Poppy se deslizó silenciosamente de su silla. Ninguno de los dos se dio cuenta de inmediato. Se acercó de puntillas al árbol, se desató el lazo rosa de su cabello rubio y lo ató con cuidado a una de las ramas superiores. Luego sacó un puñado de caramelos envueltos en papel brillante del bolsillo de su abrigo y los colgó de las ramas inferiores. Por último, tiró suavemente del dobladillo de su vestido, deshilachó un fino trozo de encaje blanco y lo colocó como una guirnalda alrededor del centro del árbol. Ya está, anunció, dando un paso atrás. Ahora tiene amigos. Lucas se volvió, sorprendido. El pequeño árbol, antes olvidado, ahora brillaba suavemente, vestido no con adornos pulidos, sino con los regalos de una niña de 5 años. Laia se quedó a su lado, tapándose la boca con la mano y con los ojos vidriosos. Lucas se acercó, se arrodilló junto a Poppy y ajustó suavemente el lazo. Creo, dijo en voz baja, que este es el árbol más feliz que ha existido jamás. Poppy sonrió radiante. Laia miró a Luca, no como un misterio, ni como el hombre solitario de la vieja mansión, sino como alguien que había abierto silenciosamente su mundo a algo frágil y real. Más tarde, cuando el reloj se acercaba a las 10, Laia abrigó a Poppy con su abrigo y sus guantes. La nieve había comenzado a acumularse en la acera. Luca las acompañó hasta la puerta. Gracias por recibirnos, dijo Laia. Ha significado más de lo que imaginas. Gracias por venir, respondió Luca, con voz firme, pero más suave que antes. Justo cuando Laia iba a abrir la puerta, Poppy se echó hacia atrás. Rodeó con los brazos la cintura de Luca y lo abrazó con fuerza.
Luego se puso de puntillas y susurró: «He dejado mi lazo en el árbol, para que mañana no se vea solo». Lucas se quedó quieto, con la mirada fija en ella mientras volvía saltando al lado de su madre. Las vio alejarse por la nieve, sus siluetas desvaneciéndose lentamente por la colina. Enzo se hizo a un lado al pasar, saludándolas con un gesto cortés. Dentro, las tazas de chocolate caliente permanecían sobre la mesa. El aire aún conservaba el calor de las risas. Y al otro lado de la habitación, en el árbol que había quedado olvidado, el lazo rosa pálido revoloteaba suavemente con el calor de la calefacción. Era lo primero que alguien había dejado en su casa en años, y lo primero que no se había llevado. La nieve no se derritió durante semanas. La ciudad de Snow Ridge permaneció cubierta de blanco, con sus calles bordeadas de carámbanos y sus ventanas cubiertas de escarcha. Pero para Luca Moretti, algo había cambiado desde aquella noche. El silencio en su casa aún perduraba, pero ya no se sentía vacío. Solo tranquilo, como una habitación esperando a ser llenada. Y entonces, poco a poco, su rutina cambió. Comenzó con paseos matutinos por Main Street. Luego vinieron las breves visitas a la panadería local, donde Laia trabajaba a tiempo parcial. La primera vez que se detuvo, ella se mostró sorprendida, pero agradablemente. Pidió un café y un croissant, le dio las gracias y se marchó. Al día siguiente, volvió. Poppy estaba allí, sentada detrás del mostrador con un libro para colorear y un zumo de manzana. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. Señor Lely, lo llamó. El apodo se quedó. Pronto, Luca empezó a ir todos los días. A veces se quedaba 5 minutos, a veces 20. Le preguntó a Laia por su sueño de abrir un puesto de galletas en el mercado de invierno. Ella se rió, diciendo que le faltaba tiempo, dinero y papeleo. Luca solo asintió. Unos días más tarde, llegó un sobre a su puerta. Dentro había dinero en efectivo, suficiente para cubrir los gastos del puesto y los suministros, junto con una nota manuscrita en papel normal. Para las galletas, sin condiciones, sin firma, sin explicación, pero Laia lo sabía. Nunca lo mencionó. Tampoco él. Mientras tanto, Luca y Poppy se hicieron amigos de una forma natural, como solo ocurre cuando alguien escucha de verdad. Ella lo invitó a la feria de artesanía de invierno. Él apareció, incómodo con su abrigo de lana oscuro, sosteniendo una sidra y fingiendo no sonreír. Ella lo convenció para que la ayudara a construir un muñeco de nieve en la plaza del pueblo. Él lo hizo, con guantes de cuero y todo. En la hora del cuento navideño de la biblioteca, se sentó a su lado, leyendo en voz alta con voces graciosas mientras ella se reía en cada página. El señor L. lee de forma divertida, le susurró a Laia. Me gusta. Aún así, algo tácito flotaba entre Luca y Laia. Su conexión era cálida, pero cautelosa. Se reían con facilidad, pero se movían con cuidado. Él nunca presionaba. Ella nunca daba nada por sentado. Entonces, un día, en la panadería, Luca carraspeó y dijo: «Si estás libre, quizá a ti y a Poppy os apetezca venir a cenar». Laia arqueó una ceja. «¿Vas a cocinar?» Él esbozó una leve sonrisa, casi avergonzada. «Lo voy a intentar». Ella miró a Poppy, que gritó: «Sí». Esa tarde de viernes, el aire estaba fresco, con olor a pino y humo de chimenea. La mansión de Luca parecía diferente. El árbol de la esquina seguía en pie, pero ahora estaba decorado con los dulces y el lazo rosa de Poppy. En la ventana colgaban unos copos de nieve de papel hechos a mano. Laia llegó con la mochila de Poppy y una botella de vino. Se detuvo en seco cuando un aroma cálido y especiado le llegó desde la cocina. «¿Es canela?», preguntó. Luca apareció en la puerta con un delantal sobre su jersey oscuro. «Y nuez moscada, espero no haberlo estropeado». Los condujo a la mesa del comedor, donde había 3 platos con cubiertos desparejados. En el centro había una bandeja con galetes de roa, pequeñas tartaletas francesas de manzana. Laia se quedó mirando con los ojos muy abiertos. «Una vez te hablé de ellas», murmuró. «Mi madre solía hacerlas cuando era pequeña. Hace años que no las pruebo».
Lucas se encogió de hombros ligeramente, sin mirarla a los ojos. Dijiste que eran tus favoritas. Pensé en probar a hacerlas. Ella se quedó paralizada, conmovida más allá de lo que las palabras pueden expresar. Luego, en silencio, dejó el vino en la encimera, dio un paso adelante y lo abrazó. No era romanticismo, todavía no, pero era algo más profundo que la cortesía. Cuando se separó, su voz temblaba. No sé qué decir. No hace falta, respondió él. En la cocina, Poppy ya había cogido una tartaleta y tarareaba una canción navideña, ligeramente desafinada, mientras se lamía la canela de los dedos. Laia parpadeó para contener las lágrimas. Lucas se volvió hacia el horno, dándole un momento de intimidad, fingiendo no darse cuenta. Pero algo tácito permanecía en aquella pequeña y luminosa cocina. No era solo amabilidad, ni solo consuelo. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Algo que, por primera vez en mucho tiempo, se parecía un poco a un hogar. A la semana siguiente, el invierno se intensificó. La nieve cubría las aceras como azúcar glass y la ciudad se movía con un ritmo lento y amortiguado. La mayoría de las noches, Luca acompañaba a Laia y Poppy a casa después de cenar o tomar chocolate caliente. Y aunque hablaban a menudo, los momentos más auténticos llegaban en la quietud, cuando ninguno de los dos intentaba llenar el silencio. Una noche, después de que Poppy se durmiera en la alfombra con un libro sobre el pecho, Laia la cubrió con una manta y miró a Luca. Él estaba sentado en el sillón de cuero, dando vueltas a un vaso entre sus manos. Te adora, dijo Laia en voz baja. Él esbozó una leve sonrisa. Yo también la adoro. Dejaron que el silencio se prolongara, una especie de paz que invitaba a la verdad cuando llegaba. Eres bueno con ella, dijo Laia. La mayoría de los hombres no sabrían cómo hacerlo. Pero tú la escuchas. La mirada de Lucas se desvió hacia la chimenea, fría desde hacía mucho tiempo. Creo que es porque, dijo en voz baja, siempre pensé que sería padre. Laia se volvió, con la mirada suavizada. Mi mujer estaba embarazada de 6 meses cuando murió, dijo, dejando la copa sobre la mesa. Un accidente de coche. Aquella noche nevaba. Las palabras salieron sin adornos, solo la verdad, desnuda. Habíamos quedado para cenar. Ella llegaba tarde. Me enfadé, luego me preocupé. Entonces llegó la llamada. Laia no dijo nada, solo escuchó. No pudieron salvar al bebé, continuó. Era un niño. Acabábamos de elegir su nombre. Tragó saliva con dificultad. Después de eso me dediqué a trabajar. Eso era lo único que hacía. Hizo una pausa. Incluso intenté adoptar más tarde, pero me dijeron que no era apto. Soltó una pequeña risa amarga. Demasiado aislado, demasiado inestable. No se equivocaban. Laia cruzó la habitación y se sentó frente a él, con los codos apoyados en las rodillas. Eso no es lo que eres ahora, dijo ella. Él la miró, pero su voz siguió siendo tranquila. Quizás ya no. Ella dudó y luego habló, casi dirigiéndose al suelo. El padre de Poppy se marchó cuando le dije que estaba embarazada. Dijo que no estaba preparado. No lo he vuelto a ver desde entonces. Los ojos de Lucas se suavizaron. Fue duro, dijo ella. No solo criarla, el juicio, todo el mundo pensando que había arruinado mi vida. No lo hiciste, dijo él simplemente, ni mucho menos. Sus miradas se cruzaron, fijas. No había compasión, solo comprensión. Dos personas que habían perdido de forma diferente, pero profundamente. Durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio. El ambiente era frágil, pero tranquilo. Dos corazones silenciosos que aprendían a respirar al unísono de nuevo. Finalmente, Laia se levantó, cogió a su hija dormida en brazos y le dio las gracias por la velada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Luca permaneció en la tenue luz de la lámpara, con el tic-tac del reloj marcando cada segundo de silencio. Entonces su mirada se posó en algo que había sobre la mesa, la caja de galletas. Seguía donde Poppy la había dejado la primera noche. Cartón rojo con una esquina arrugada y una cinta verde descolorida. Él no la había movido, tampoco ellos. La cogió lentamente, rozando el borde con los dedos. Durante un momento, se limitó a sostenerla,
sintiendo el peso de lo que representaba. No era azúcar, harina o cintas, sino algo mucho más raro. Conexión. Durante años había mantenido todas las superficies impecables, todos los horarios rígidos, todas las emociones cuidadosamente archivadas. Pero ahora, mirando esa sencilla cajita, sintió que los muros que había construido comenzaban a derrumbarse. Las lágrimas lo sorprendieron. Al principio brotaron suavemente, como la nieve que se derrite en un tejado, luego más rápido hasta que ya no pudo contenerlas. Inclinó la cabeza, con los hombros temblando en silencio, la caja acunada en sus manos. Lloró por el niño que nunca vino al mundo, por la mujer que perdió, por los años que había escondido tras el control y la soledad, y por la pequeña y milagrosa posibilidad de que, tal vez, de alguna manera, la vida le estuviera ofreciendo una oportunidad más. No el mismo sueño, no la misma familia, pero una segunda oportunidad para amar, para dar, para abrir la puerta de nuevo. No solo para los demás, sino finalmente, por suerte, para sí mismo. Todo comenzó con un golpe en la puerta de Laia. Esta vez no era Luca, era ella. Abrió la puerta y se encontró a un hombre de pie en su porche, envuelto en un abrigo nuevo, con una bolsa de viaje a sus pies y una mirada en su rostro que le revolvió el estómago. Laia, dijo, como si su voz aún perteneciera a ese lugar. Tenemos que hablar. Ese hombre era Daniel Reeves, el padre biológico de Poppy, el hombre que se había marchado en el momento en que Laia le dijo que estaba embarazada hacía 5 años y medio. Ahora, sin previo aviso, estaba allí, en Snow Ridge, afirmando que quería formar parte de la vida de su hija, pero no estaba allí para pedirlo. Al final de la semana, Laia recibió una carta oficial de un abogado local. Daniel había solicitado la custodia parcial. Se había mudado a Vermont, había encontrado un trabajo temporal y afirmaba que estaba listo para dar un paso adelante. Laia se sentó en el suelo de su salón, con la carta temblando en sus manos. Poppy estaba en el colegio. Luca había salido. Nunca se había sentido tan sola. No podía permitirse un abogado. Y lo que era peor, una parte de ella aún sentía esa vieja vergüenza, ese eco de la gente susurrando que era irresponsable, inestable, demasiado joven, demasiado sola. Daniela ahora tenía dinero, encanto, un buen corte de pelo. En el tribunal podía inventarse cualquier historia que quisiera. Cuando se lo contó a Luca esa noche, su voz apenas superaba un susurro. Él la escuchó sin interrumpirla. Luego dejó suavemente su vaso sobre la mesa y le preguntó, ¿quieres que te ayude? Laia dudó, bajó la mirada hacia sus manos, incapaz de mirarlo a los ojos. No quiero aprovecharme de ti, dijo. Esto no es responsabilidad tuya. Me da vergüenza incluso decirlo. Luca se acercó. Laia, dijo en voz baja, nunca me has pedido nada. No lo hago porque me lo hayas suplicado ni porque me sienta obligado. Esperó a que ella levantara la vista. Lo hago porque tú y Poppy os merecéis a alguien que esté a vuestro lado. Eso es todo. No tienes por qué cargar con esto sola. Se le hizo un nudo en la garganta. Asintió con la cabeza, con las lágrimas a punto de brotar, pero se contuvo. En 2 días, Luca había contratado discretamente a uno de los abogados de familia más respetados del estado. Laia protestó al principio, pero él solo dijo, «Déjame encargarme de esto, por favor». También accedió a actuar como testigo de carácter. La sala del tribunal era pequeña y estaba revestida de madera, escondida en la ciudad vecina. Laia se sentó rígida junto a su abogado, mientras Daniel se inclinaba con confianza al otro lado del pasillo. Lucas se sentó en la segunda fila, con su traje impecable y el rostro impenetrable. Entonces, el juez lo llamó para que se acercara. Lucas se puso de pie, se enderezó la chaqueta y caminó hacia el estrado de los testigos. Habló con claridad y calma. Conozco a Laia Hartwell y a su hija desde hace varios meses. Comenzó. Durante ese tiempo, he visto a esta mujer criar a una niña con más amor, elegancia y fuerza que muchos hogares con 2 padres que he visto. Hizo una pausa y miró fijamente al juez. Poppy es feliz, está bien cuidada, es profundamente querida.
Está prosperando gracias a su madre. El abogado de Daniel intentó desconcertarlo con preguntas sobre su relación con ellas y sus intenciones, pero Lucas se mantuvo firme. No soy de la familia, dijo, pero me preocupo profundamente por ellas. Y si a este tribunal le preocupa que Poppy tenga una vida estable y segura, ofrecería todo lo que tengo para garantizarlo. Luego se giró ligeramente y bajó la voz lo suficiente como para suavizar el ambiente en la sala. Si lo que Poppy necesita es una figura paterna, si necesita a alguien que esté ahí día tras día, en cada momento tranquilo que importa, entonces estoy listo. Miró directamente a Daniel. No porque quiera sustituir a nadie, sino porque nunca me marcharé. El silencio se apoderó de la sala. Incluso la secretaria dejó de escribir. Laia se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la mano apretada sobre el corazón. En ese momento, el hombre que una vez había cerrado las puertas al mundo, las acababa de abrir de par en par. Y todos los presentes en la sala pudieron sentirlo. Un año después, Snow Ridge tenía el mismo aspecto que siempre en diciembre. Calles tranquilas adornadas con coronas navideñas, guirnaldas de luces blancas brillando bajo capas de escarcha y pinos envueltos en cintas rojas frente a todas las tiendas. Pero la mansión al final de Pine Hollow Road ahora era diferente. En su interior, las paredes que antes eran frías resonaban con risas. El suelo del salón estaba cubierto de papel de regalo. Había cintas tiradas bajo la mesa de centro, y un ligero y dulce aroma a galletas recién horneadas flotaba en el aire. «Ten cuidado con el glaseado, Poppy», gritó Laia desde el fregadero de la cocina, riendo. «Estoy teniendo cuidado», respondió Poppy desde la mesa, con la cara cubierta de harina y un delantal rosa atado sobre el vestido. «Esta es para el señor L. Quería que pareciera un árbol de Navidad, no una mancha». Luca entró en la habitación justo a tiempo para oír eso. Todavía se estaba sacudiendo la nieve del abrigo. Se detuvo en la puerta, sonriendo para sí mismo. «Hola», dijo, colgando el abrigo en el perchero. «¿Qué estamos convirtiendo en una mancha esta vez?» Poppy sonrió y levantó una galleta manchada de verde que se parecía vagamente a un árbol. Luca se acercó y se arrodilló a su lado. «Es perfecta», dijo. Poppy sonrió radiante. «La hice con glaseado extra porque sé que siempre dices que no quieres, pero luego te comes la mía de todos modos». Luca fingió sorprenderse. «Has descubierto mi secreto». Laia le entregó una taza caliente de sidra y le quitó la harina del hombro. «Bienvenido a casa», dijo. Entonces la miró. La miró de verdad. Llevaba el pelo dorado recogido en un moño suelto, las mangas remangadas y las mejillas sonrosadas por el calor del horno. Esa era la versión de ella que más le gustaba. No es que lo hubiera dicho en voz alta. Ninguno de los dos lo había hecho. No era necesario. Todo el mundo en el pueblo lo sabía. La forma en que Luca caminaba a su lado en el mercado de invierno, sosteniendo las manualidades de Poppy como si fueran tesoros invaluables. La forma en que Laia siempre le guardaba el último trozo de bollo de arándanos en la panadería, incluso cuando se agotaban. La forma en que él aparecía en las obras de teatro del colegio y en las peleas de bolas de nieve con termos de chocolate caliente y guantes en los bolsillos por si acaso. Nunca anunciaron que estaban juntos. No tenían por qué hacerlo. Y cuando el juez finalizó los trámites hace 2 meses, aprobando oficialmente la adopción de Poppy por parte de Luca como su tutor legal, nadie lo cuestionó. Ni siquiera los chismosos del pueblo. Después de todo, él ya había estado ahí para ella todos los días. Nunca intentó sustituir a nadie. Simplemente se convirtió en lo que ella necesitaba. Y ella llenó cada habitación silenciosa en la que él solía vivir. Ahora el salón estaba lleno de juguetes y música. Una pila de libros de Navidad esperaba en el sofá. El pequeño árbol artificial, que antes estaba desnudo, ahora rebosaba de adornos desiguales, algunos comprados en tiendas, la mayoría hechos por las manos de Poppy. Uno todavía tenía el lazo rosa que ella había dejado allí la primera noche. Al caer la tarde y empezar a nevar de nuevo, Luca abrió la puerta principal, dejando entrar una ráfaga de aire frío. «¿A dónde vas?», preguntó Laia desde la cocina. Él se volvió y sonrió. «Solo a ver». «¿A ver qué?».
Miró a través de la tranquila calle, con las luces parpadeando en las ventanas, y dijo, solo quería ver qué se siente cuando la puerta está abierta. Hizo una pausa y luego volvió a mirar a ella y a Poppy, cubiertas de harina y resplandecientes a la luz de la cocina. Resulta, añadió, que se parece mucho a estar en casa. El árbol de Navidad de este año era casi el doble de alto que el del año pasado. Su estrella centelleante rozaba el techo. Todas las ramas estaban decoradas con adornos hechos a mano, bastones de caramelo y pequeños corazones recortados en fieltro rojo y verde. Laia se quedó atrás con los brazos cruzados, observando cómo las luces parpadeaban por toda la habitación. Poppy se había excedido, como de costumbre, con purpurina y pegamento. Y Luca la había dejado, también como de costumbre. Ahora los tres estaban juntos en la sala de estar, bañados por el suave resplandor dorado del árbol y el crepitar del fuego. Afuera nevaba suavemente. A través de las altas ventanas, los copos se adherían al cristal, difuminando los contornos del mundo en blanco. Poppy se apoyó en Luca, con la mano entrelazada con la suya. Llevaba su vestido rosa favorito para las fiestas, el que tenía una cinta de raso atada en la espalda, y llevaba con cuidado una bandeja de galletas calientes. Laia se acercó y deslizó su mano en la libre de Luca. Lo miró, con voz baja y llena de significado. «Nos salvaste», susurró, «a Poppy y a mí. Nos devolviste algo que nunca pensamos que volveríamos a tener». Pero Luca negó con la cabeza, apretando suavemente los dedos alrededor de los de ella. «No», dijo, «vosotras dos me salvasteis a mí». Bajó la mirada hacia Poppy, que ahora tarareaba un villancico en voz baja, añadiendo una última galleta a la bandeja. «No sabía lo que se supone que se siente al tener una familia», continuó. «No realmente. No hasta que abrí esa puerta y os encontré a las dos allí». Los ojos de Laia brillaron. Lucas se volvió hacia Poppy y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Ella le sonrió, con dulzura y ternura, con azúcar glass aún espolvoreado en la mejilla. «A partir de ahora», le dijo, «cada Navidad seré yo quien llame a la puerta primero, solo para recordarte lo mucho que me gusta cruzarla». El rostro de Poppy se iluminó. Se inclinó hacia adelante y le besó en la mejilla, luego volvió a coger con cuidado la bandeja de galletas. «Es hora de llamar», declaró con orgullo. Luca abrió la puerta principal, dejando entrar el aire fresco de la noche. El mundo exterior estaba en silencio, iluminado por las luces y el débil sonido de las campanas de la torre de la iglesia del centro de la ciudad. La niña del vestido rosa salió al porche, sosteniendo la bandeja con firmeza. Luego, con una risita, se dio la vuelta y llamó suavemente, una, dos, tres veces, a su propia puerta. Laia se rió. Luca sonrió. La puerta ya estaba abierta, pero no importaba, porque esta vez el golpe no era para entrar, era para dar la bienvenida a otros. Al otro lado de la calle, un camión de mudanzas estaba aparcado frente a la pequeña casita de la esquina. La luz del porche se encendió cuando Poppy gritó, «¡Galletas para los nuevos vecinos!». Dentro, la calidez del hogar los recibió. Laia, Luca y Poppy se quedaron de pie, abrazados bajo la luz del porche, mientras la nieve seguía cayendo, posándose en su cabello y pestañas, suave como el aliento. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar. 12 campanadas. Medianoche. Día de Navidad. Luca miró a las dos personas a su lado. Sus risas, su luz, su amor. Y por primera vez en muchos años, sintió la paz que una vez creyó que nunca volvería a encontrar. Volvieron a entrar en la casa, dejando la puerta abierta tras ellos. Y por un momento, bajo la nieve que caía, pareció como si el mundo entero se detuviera para escuchar. Entonces, en el silencio más suave, se oyó el sonido de 3 corazones latiendo al unísono, y la tranquila promesa de una vida que acababa de comenzar.